El régimen franquista es una dictadura de Francisco Franco desde el principio hasta el final, que se instaura tras la Guerra Civil en España y que duró casi 40 años. Franco concentra los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es el generalísimo de los ejércitos, es decir, tiene su mando supremo. Franco además es el jefe del Estado. Y además se suprimen todas las libertades personales y colectivas. Se abolen los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. El elemento que más caracteriza al régimen franquista es la concentración de autoridad en la persona del general Franco. Esto nos puede hacer identificar este régimen con una dictadura fascista, pero más que esto es una dictadura de carácter personal, con rasgos similares a los fascistas, por ejemplo el saludo fascista. En la dictadura franquista no existía el predominio de un partido político fascista dominándolo todo, sino que existían diferentes familias políticas, entre las cuales Franco ejercía su poder absoluto. Estas familias eran las mismas que ayudaron y sostuvieron el régimen durante la Guerra Civil y que contribuyeron a perpetuarlo, basado en el ejército, la Iglesia y la Falange unificada. Con un decreto de unificación del 37, Franco se adueñó del partido, es decir, de la Falange unificada, que había sido creado por José Antonio Primo de Rivera. La Falange unificada, que pasó a llamarse a partir del 58 el Movimiento Nacional, sirvió desde sus inicios para organizar a la sociedad, a través de organismos, como la organización sindical, la sección femenina o el Frente de Juventudes. Además, el partido dotó de fieles servidores administrativos y políticos a todo el aparato del Estado. El ejército se mantuvo durante todo el régimen fiel a la dictadura y la defendió. Su misión, dentro de la sociedad española, iba más lejos de la propia defensa del territorio nacional, puesto que tenían jurisdicción sobre los delitos políticos mediante los consejos de guerra. Y, por último, la Iglesia Católica desde el primer momento se adhirió al régimen. Bastaría pensar que para Franco la guerra civil había sido una cruzada contra el ateísmo marxista, de ahí que sus intereses fueran comunes. Esto significó la vuelta al dominio de la Iglesia en todos los ámbitos educativos, convirtiéndose por ello en la propagadora de la ideología del régimen. A pesar de esto, una parte de la Iglesia española se fue alejando del régimen a raíz del Concilio Vaticano II, que se produjo del 62 al 65. A estas familias, que constituían el partido único Falange unificada, el ejército y la Iglesia, habría que añadir los monárquicos, carlistas o don Juan carlistas y los tecnócratas. A todos ellos utilizaba Franco a su antojo y provocaba enfrentamiento entre ellos para debilitarlos y aumentar su poder. Como podemos observar, se diferencian dos etapas en el régimen franquista: el primer franquismo del 39 al 59 y el segundo franquismo del 59 al 75. Durante el primer franquismo hubo un predominio político de la Falange, un aislamiento muy profundo del régimen de Franco a nivel internacional, y en lo económico se caracteriza por la más absoluta y profunda miseria y la autarquía. En el segundo franquismo, tras la derrota de los totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial, se produjo un predominio de los católicos, por lo tanto hubo un gobierno de los tecnócratas. Además, se acepta la integración de España en organismos internacionales y comienza el desarrollismo económico y la liberación. El régimen franquista recibió el apoyo de la gran burguesía propietaria de las empresas, del ejército vencedor de la guerra y de la Iglesia Católica, ya que Franco establece la confesionalidad del Estado, hizo obligatorio el matrimonio religioso y la enseñanza religiosa, restableció el presupuesto para el culto y el clero y suprimió las desamortizaciones. El régimen franquista se relacionó con las potencias fascistas. De hecho, en 1940 hubo una entrevista entre Hitler y Franco en Hendaya, lo que provocó que Franco enviara la División Azul al frente alemán. Cuando en 1945 el fascismo fue derrotado, el régimen sufrió el rechazo internacional promovido por la ONU, pero en el 53 se firmaron acuerdos de colaboración con Estados Unidos. De hecho, se recibió a Eisenhower en Madrid y fue el propio Franco quien lo recibió, por su claro anticomunismo. Por estos acuerdos España se beneficia, aunque tarde respecto de Europa, de las ayudas del Plan Marshall.
y a cambio se permitía la instalación de bases norteamericanas en territorio español, en concreto en Morón, Torrejón y Rota y Zaragoza, necesarias para la estrategia anticomunista de los americanos. Finalmente, como colofón a este retorno de España a la comunidad internacional, en el 55 España era aceptada como miembro de la ONU. Se firmó además un concordato con la Santa Sede. Esto significó un nuevo reconocimiento del Vaticano al régimen. El nacionalpatriotismo aportado por el ejército era evidente. El ejército era defensor de una España única y el régimen también, en concreto, una España unida, una España grande y libre, contraria a cualquier muestra de nacionalismo. Del espíritu militar proviene también la disciplina, el autoritarismo, la represión, sin olvidar la censura y el adoctrinamiento. Además, otra característica del régimen, además del nacionalpatriotismo, es el nacionalcatolicismo, aportado por la Iglesia Católica, que defiende la moral católica más conservadora, que condiciona la vida cotidiana en todos sus aspectos. La mujer perdió derechos en relación con la Segunda República y se dedica a sus labores. Otra característica es el nacionalsindicalismo, aportado por la Falange. Señas de identidad fascistas, machistas, violentas y represivas, paternalismo y sindicatos verticales. Se rechaza completamente el sistema liberal de la Segunda República, a la que se culpabiliza de todos los males. Y, concretamente, Franco sentía fobia por todo lo extranjerizante e impropio de la nación española, judíos y comunistas entre otros. El franquismo estableció la censura y manipuló hasta el lenguaje y las formas de llamar a las cosas. Para ello buscó en nuestra historia en etapas que se consideraban gloriosas como la Reconquista o el Imperio. Así al Parlamento lo llamó Cortes y a las leyes donde se recogían derechos no las llamó constituciones sino fueros. Él mismo se llamaba caudillo y generalísimo. No faltó una ciudad española que no tuviera una calle o avenida llamada así. En el 42 se creó el Nodo, noticiario documental de 10 minutos que tenía que ser proyectado obligatoriamente antes de las películas en todos los cines españoles hasta el 75. El sentido era transmitir a través de ese nodo los valores del régimen y exaltar la figura del caudillo. La censura del régimen afectó a todas las actividades intelectuales y a los medios de comunicación. Para que cualquier texto viera la luz, previamente tenía que pasar la censura. Las consignas a los periódicos eran muchas y el control exhaustivo. El teatro fue relegado a un segundo plano. Por último, la televisión, inaugurada en el 56, se convirtió en el medio por excelencia para difundir los valores del régimen. Consignas del gobierno hacia los censores, pues por ejemplo, en el 13 de abril del 42 se les dijo: atención, censores, todas las fotografías sobre campeonatos de deportes de la sección femenina en las que las camaradas estén enseñando las rodillas están prohibidas, por tanto deberán ser tachadas. El 2 de marzo, por ejemplo, del 48, quedan terminantemente prohibidos los anuncios relativos a la venta de fotografías de Rita Hayworth en la película Hilda. En la educación, desde las escuelas, se centrará en la formación ideológica. Se mitificará asignaturas como la historia, la geografía y la religión, convirtiéndose en las principales materias del currículo. Es lo que se llamó la formación del espíritu nacional. El control de los jóvenes se llevó a cabo a través de organizaciones falangistas como el Frente de Juventudes y la sección femenina. Los valores cristianos son fundamentales y dominaron toda la moral y las costumbres públicas de los españoles. Querían recristianizar el país. Las prácticas y los ritos religiosos se introdujeron en todos los aspectos de nuestras vidas, tales como procesiones, novenas, misas obligatorias. De 1939 al 59 se le denomina el primer franquismo y se reconoce con dos palabras: autarquía y racionamiento, es decir, los años del hambre. La política económica del franquismo tras la guerra se caracteriza por el intervencionismo del Estado en la economía, para fomentar el desarrollo industrial, por lo que se creó el INI, Instituto Nacional de Industria. Se crean industrias públicas en sectores no rentables, como por ejemplo la industria pesada. Se aplica el proteccionismo y el Estado controla todo: producción, distribución y precios de los principales productos. Además del intervencionismo, se caracteriza por la autarquía o autoabastecimiento,
para evitar la dependencia del exterior y por el boicot que sufre la España franquista. Por otro lado, se produce un estancamiento como consecuencia de ello de la economía española, con una renta ínfima y un nivel de vida muy bajos, por la política económica autárquica que comporta que el comercio exterior sea mínimo y por tanto conlleva a un escaso crecimiento agrícola e industrial y a la escasez de bienes y de productos de consumo. Para solucionar la escasez en el abastecimiento de la población, el gobierno impulsó cartillas de racionamiento para distribuir los bienes de primera necesidad. Los especuladores, los extraperlistas, se enriquecieron vendiendo los mismos productos fuera del mercado oficial, es decir, los vendían de forma clandestina y a altos precios. ¿Hubo oposición? Bueno, pues sí. Durante los primeros años la oposición se centra en los monárquicos, encabezados por Juan de Borbón, que primero se acerca a Franco y luego se distanciaron. El maquis es una actividad de carácter guerrillero que se mantuvo hasta 1950. Estaban formados por grupos de guerrilleros que subsistían en las zonas montañosas de España y por grupos de exiliados republicanos que lucharon en Francia contra los alemanes y que luego intentaron trasladar esta experiencia contra el franquismo. El periodo de máximo apogeo de esta acción guerrillera fue entre el 45 y 47. A partir de este año la represión franquista se intensificó y en el 48 el Partido Comunista de España renuncia a continuar la lucha armada. Los distintos grupos políticos y sindicales siguieron cada uno una evolución diferente frente a la dura represión del franquismo. El PSOE pasó a ser un partido débil, mientras que el Partido Comunista pasó a ser el principal partido de la oposición, pero con una fuerte estructura clandestina. Bueno, para el grueso de la sociedad española la conflictividad fue mínima en esta etapa. La situación por la que habían pasado muchos españoles tras la guerra civil, es decir, la represión y el hambre, llevaron a la mayoría a mantener una actitud de pasividad y desmotivación, actitud que era fomentada por el régimen a través de la Iglesia y los espectáculos de masas como la radio, los toros o el fútbol. No será hasta finales de la década de los 50 que la conflictividad social se reavive y la clave estuvo en los movimientos estudiantiles de Madrid en el año 56. A partir de este año, la conflictividad social no hizo más que aumentar, llegando a un punto álgido en la época del desarrollismo.